Muy buenos días. El día de hoy estamos en sala Ingrid Paola Turriago y Carolina Romero, quien les habla. Vamos a desarrollar la temática de la ley en el tiempo y en el espacio, eje 3 de nuestro componente para el desarrollo de la asignatura. Nos han asignado hoy el poder desarrollar un debate acerca de la ley en el tiempo y en el espacio. Quien les habla, Carolina Romero, va a estar como moderadora y como relatora va a estar Ingrid Paola Turriago, a quien se les va a estar indicando una serie de cuestionamientos, de preguntas, para poder llegar a entrar a debatir sobre diferentes conceptos que se dan en la aplicación de la ley en nuestra sociedad y cómo se da esto en el espacio también. Ingrid, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por la introducción. Bueno, vamos a dar inicio, Ingrid. Como te mencionaba, vamos a estar arrojando una serie de preguntas para que generemos un pequeño debate sobre la existencia de la ley y cómo se ha dado en la línea del tiempo y en el espacio. ¿M? Bueno, vamos a dar inicio con la primera pregunta y es, ¿cómo crees tú que se ha visto influenciada la aplicación de la ley a lo largo de la historia, teniendo en cuenta esos cambios sociales que se han presentado, culturales y el gran avance de la tecnología? Em, Me parece muy importante esta pregunta y que vaya muy dirigida a ti por tu carrera de base, ¿m? Por tu carrera de base que eres ingeniera de sistemas. Entonces, creo que el aporte que nos puedes llegar a dar es bastante importante e interesante. Por favor, dinos cómo puede verse influencia esta aplicación de la ley en todos estos tres componentes, sociales, culturales y tecnológicos. Pues la aplicación de esta ley bajo todos estos parámetros de cambios sociales, culturales y tecnológicos es bastante importante y claro que con el avance del tiempo estas leyes pueden llegar a ser cambiadas, modificadas o incluso totalmente eliminadas o inválidas debido a estos cambios. Nosotros como sociedad avanzamos y cambiamos constantemente. Y ahora con el avance de la tecnología y como tú lo decías, con mi carrera de base que es ingeniería de sistemas, que uno tiene que estar al tanto de todos los avances tecnológicos que han ocurrido y sobre todo pues digamos que en los últimos años que han sido bastantes avances, pues eso ha permitido que se promulguen una serie de leyes que vayan a favor de la protección de los datos de nosotros como personas, ya que pues ahora toda la información que pues hace un tiempo se manejaba en archivos físicos, pues papel, ahora se manejan en la parte digital y pues son datos que en muchos casos pues son privados y vulnerables para Ujú. nosotros. Y asimismo, pues también para poder contrarrestar toda esta parte de fraudes y ciberdelitos que han venido creciendo precisamente con el avance de la tecnología. Y pues también todos los cambios que hemos vivido como sociedad a través de pues, los derechos de las mujeres y de todas las costumbres y todos los avances que hemos tenido en los cambios como sociedad, pues han impactado en gran manera la aplicación de la ley. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cuáles son esos desafíos que podemos llegar a experimentar, Ingrid, y esos dilemas éticos a la hora que puedas aplicar una ley? ¿Cierto? Eso estableció todo en un contexto histórico diferente al actual. Es decir, vamos a nuestros antepasados y qué desafíos tú logras evidenciar y qué dilemas éticos a la hora de una aplicación de la ley. ¿Cómo lo puedes evidenciar tú? Ok, pues los desafíos y dilemas éticos creo que los vivimos todos como seres humanos a diario, pero en específico en cuanto a la aplicación de la ley, eh, llegan a apuntar pues bastante fuerte, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo atrás habían cosas que eran tomadas muchas veces como normales y que ahora en el contexto actual pues son cosas que van en contra de los derechos humanos. Por ejemplo, pues hace muchos años se daba como normal el hecho de que las personas de raza
negra, afrodescendientes, etcétera, que normalmente los llamaban gente de color, eh, fueran discriminados, que no tuvieran el derecho a estudiar, a utilizar el mismo transporte que las personas blancas, a utilizar los mismos baños. eh, pues era una discriminación bastante fuerte y que era tomada como normal, pero que ahora en el contexto actual, pues es algo que va totalmente en contra de los derechos humanos, Así es. pues de estas personas. Así es, así es. Eso quiere decir que hemos tenido una evolución, Ingrid, indudablemente. Hemos tenido una evolución en la sociedad en cuanto a la parte física, tecnológica, en derechos, en legislación y demás. ¿Y cómo crees tú que esos avances tecnológicos tan grandes que hemos tenido han requerido de poder llegar a adaptar y actualizar las leyes existentes? ¿Tú te has dado cuenta que diariamente nos sale algo de tecnología completamente innovador y que muy posiblemente puede llegar a afectar a alguna persona, alguna situación, alguna empresa, bueno, a diferentes situaciones? ¿Y esto cómo puede llegar a tener una evolución y cómo puede llegar a tener una actualización en la ley? Claro que sí, pues esta evolución de las leyes y de la sociedad a través de los avances tecnológicos es muy importante. Pues estos avances tecnológicos han impactado mucho, nos han impactado mucho a nosotros como sociedad. Ujú. Hablando pues de las noticias más recientes, está todo este tema de la inteligencia artificial, que pues te redacta documentos, te hace un montón de cosas que son súper innovadoras, pero sobre las cuales seguramente vamos a tener que requerir un control sobre esa inteligencia artificial, pues teniendo en cuenta que esto puede afectar trabajos de personas, puede afectar, porque pues sí, en este caso impacta directamente a Sí, las sí, sí. empresas. eh, Puede afectar pues muchas cosas. Entonces, por lo mismo y tanto, es necesario que, que se creen leyes para eh, poder como limitar y tener un claro uso de, de lo que es como legal dentro de esa inteligencia, dentro del uso de esa Correcto. inteligencia Ujú, artificial. Y ujú. asimismo vendrán muchos avances tecnológicos más y sobre esos avances tendremos que, o tendrá la ley que, y pues como tal, las instituciones gubernamentales en establecer leyes que permitan como un uso correcto y prudente de esta tecnología. Asimismo, pues como se han tenido que crear leyes para todo el tema de ciberdelitos y demás, pues por lo mismo y tanto es necesario que pues se siga eh, cambiando, modificando la ley a partir de Ujú. estos avances tecnológicos. ¿Qué impacto crees tú, Ingrid, que tiene en toda esta diversidad cultural que tenemos, que es enorme, y las diferencias que tenemos a nivel regional en toda la aplicación de la ley? Teniendo en cuenta los espacios geográficos, que teniendo en cuenta que en espacios geográficos tenemos cultura, pero que la ley nos aplica a todos, que tenemos diferencias, pero la ley nos aplica a todos. ¿Qué impacto crees tú que hay a nivel de esa diversidad cultural y diferencias regionales que podemos llegar a tener? El impacto para un país como Colombia, que es eh, considerado desde la ley incluso como un país pluriétnico o multiétnico y multicultural, es bastante grande, a partir sobre todo de manejo de las leyes para los resguardos indígenas, ya que pues así como tú dices que la ley no se aplica para todos, principalmente ellos tienen establecidas unas tradiciones y unas costumbres que en cierto punto pueden llegar a ser muy difíciles de desarraigar para ellos. Pues digamos que van dentro de sus creencias y dentro de sus tradiciones como pueblo y que pues está establecido dentro de la ley que esas creencias y que esas tradiciones deben ser respetadas. Eh, por eso tiene un impacto significativo todo este tema de creencias y pues también ya habíamos hablado en ejes anteriores relacionado a todo este tema de la costumbre y de cómo la costumbre a veces, aunque a veces puede chocar con la ley, eh, que con la ley pues digamos que cubre como tal a todo el país, eh,
pues muchas veces esto puede afectar todo este tema de las leyes, la aplicación de la ley dentro de los resguardos que es como que ellos como sociedad manejan sus propias leyes, pero que igual también como ciudadanos colombianos deben estar regidos bajo la ley colombiana, aparte de la ley que hay en sus comunidades. Ok, perfecto. Al abordar este tema tan importante, ¿qué desafíos se pueden llegar a evidenciar en cuanto a la aplicación de la ley, en cuanto a un contexto transnacional donde muchas veces se hace evidente que los delitos pueden cruzar fronteras, pueden pasar completamente desapercibidos y las diferentes jurisdicciones pueden llegar a superponerse? ¿Cómo puedes llegar a tu validar e indagar sobre o a refutar sobre esos desafíos que se pueden llegar a presentar? Ok, pues estos desafíos la verdad es que pueden ser un poco complejos, como lo hice, tú lo comentabas, muchas veces el tema de jurisdicciones en los casos de delitos transnacionales se pueden superponer, pero para esto se necesita cooperación, cooperación de los países que de una u otra manera estén como involucrados dentro de un proceso a una persona en específico que pues haya cometido un delito y haya decidido fugarse a otro país con tal de evadir la ley. Y pues aquí también es donde entran procesos, pues todo este proceso de cooperación a partir de instituciones como la Interpol, como la Europol, eh, como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y pues todos los procesos y los protocolos que los países tienen a través de los tratados y que permiten tanto la extradición ya sea para que una persona que está pues, en su país de origen pague por delitos que cometió en otro país, o de la deportación, personas que cometieron delitos en su país de origen y se fugaron a otro país, pues puedan ser trasladados para que eh, pues puedan pagar por los crímenes que sea que hayan cometido. Ujú. Perfecto. Evidenciando estos desafíos tan importantes que se nos pueden llegar a presentar, ¿cuál crees tú que es ese papel importante que los organismos internacionales y los tratados en todo este tema de armonización de leyes y demás pueda llegar a resultar de una manera más efectiva en nuestro territorio colombiano? Claro, pues toda esta como armonización, digamos que va muy de la mano con todo lo que yo comentaba en la pregunta anterior, Ujú, de que hayan pues tratados, cooperación y que los organismos internacionales como la Interpol, la Europol, los mencionados anteriormente, eh, a través de los tratados, a través como de estos foros de discusión y de, y de llegar como tal a una conciliación de, de cómo manejar este tipo de leyes, como crear como tal un estándar ujú, que permita tener unos protocolos específicos para saber cómo tratar este tipo de procesos transnacionales. ujú. Entonces, ahí es importantísimo, pues, este papel de los organismos internacionales para crear esa armonización y que la ley pueda ser aplicada de manera justa y efectiva. Así es. Es evidente que, y como mencionaba hace un momento, la ley debe ser aplicada para todo el mundo, para todos y en todo momento, ¿cierto? De acuerdo a las circunstancias que se nos pueden llegar a presentar. Es importante que en toda la aplicación de cualquier ley siempre esté por encima la protección de los derechos humanos, ¿cierto? Y que sabemos que en diferentes momentos históricos de la aplicación, en diferentes espacios geográficos, esto no se ha cobijado, esto no se ha protegido. Muchas veces vulneramos los derechos humanos y pasamos por encima de ellos. ¿Qué relación podría llegarse a explicar entre la aplicación de una ley y la protección de los derechos humanos, teniendo en cuenta que superponen cualquier ponencia, artículo, ley, puesto que primero están los derechos humanos como tal nuestros?
Ok, esta relación para mí debe ser una relación totalmente estrecha. La aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos deben ir de la mano, Ujú, eh, porque pues cualquier persona, sea por el delito que cometiera, pues antes de todo es una persona y por ende sus derechos humanos deben ser protegidos y acatados. Sin embargo, pues lastimosamente con las circunstancias y todo lo que hemos vivido como país, eh, pues muchas veces hemos visto que las autoridades han hecho esa violación de derechos humanos, como tú comentabas, que muchas veces la ciudadanía se ha sentido pisoteada en sus derechos o no se ha sentido escuchada y, y pues esto afecta en gran manera esa relación, pero realmente debería ser una relación estrecha ujú. donde los derechos humanos vayan de la mano con la aplicación de la ley. Así es, completamente de acuerdo contigo. ¿De qué manera crees que esas diferencias que se pueden llegar a presentar a nivel legal, en el sistema legal, y el enfoque como tal a la aplicación de la ley puedan llegar a afectar la justicia, la equidad y la valoración e interposición de los derechos humanos? Pues las diferencias pueden afectar en gran manera esa aplicación de la ley con base pues en la justicia y la equidad. Primero que todo porque pues cada país maneja su propio sistema legal, entonces muchas veces hay países que donde ciertas cosas sí son delito y, por ejemplo acá no, o al revés, acá hay cosas que sí son delito y de pronto en otro país no son un delito o no son consideradas como un delito. Y asimismo también de pronto para los castigos o las penas. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla mucho de la cadena perpetua, cosa que en Colombia no se trata de esa Así manera. es. Pero pues precisamente también pienso que puede depender del contexto histórico mismo de los países, porque precisamente para cada país pues ha tenido su propio contexto histórico y esto ha permitido la creación de las leyes y que estas leyes puedan ser aplicadas pues como con cierta dureza, por decirlo de alguna manera, en el momento, digamos, de sentenciar a una persona. Entonces, estas diferencias pues pueden afectar, pero pues es importante que, que a pesar de, pues, de estas diferencias, pues pueda aplicarse la ley de la manera más justa y equitativa, porque pues como lo hemos dicho a lo largo de este debate, la ley debe aplicar para todos. Así es, así es. ¿Cuáles son esos principios fundamentales que crees tú, Ingrid, que sí o sí deben estar a la hora de poder generar una nueva ley o poderla tener en la línea del tiempo, mantenerla, garantizando la efectividad y la protección de los derechos humanos? Danos unos tres o cuatro principios fundamentales que tú creas que sí o sí deben aplicar. Ok, pues principalmente dentro de estos principios debe haber una igualdad ante la ley. Eh, Aquí volvemos con esta frase de la ley aplica para todos y si nosotros todos como colombianos estamos bajo la ley colombiana, pues esa ley nos debe aplicar para todos. Ujú, No es que porque unos tienen plata, entonces a ellos no les aplica y entonces a los otros sí les aplica. No, no debería ser así y este es un principio pues muy importante y fundamental. ujú, Y pues toda esta parte también del debido proceso, donde muchas veces las autoridades han querido como sobrepasar su autoridad eh, y violar los derechos humanos con base en que tienen autoridad o tienen como influencia para poderlo hacer. Eh, y pues esto ha afectado en muchos casos el debido proceso que se ha requerido para que realmente la ley se pueda cumplir. Importantísimo la imparcialidad y la transparencia dentro de
un proceso de aplicación de leyes, tanto en el tiempo pues, como en el espacio, porque pues en sí siento que la transparencia encierra muchas cosas, encierra pues el hecho de que la ley nos aplique a todos, de que las leyes se cumplan de manera imparcial, de que haya un debido proceso, de que haya un respeto a los derechos humanos, haya una aplicación de la ley correctamente. Ujú. Cuando una persona actúa con transparencia y con honestidad, se puede encerrar como todas estas cosas que estoy diciendo, todos estos puntos, estos principios que, que nos permiten pues tener una aplicación de la ley correcta. Y pues por último, acceso a la justicia. Así como a todos nos aplica la ley, todos tenemos derecho a tener acceso a la justicia, a poder eh, pelear, por decirlo de alguna manera, o luchar por nuestros derechos y por una justicia y una equidad para nosotros como individuos y para la sociedad en general. Ingrid, el papel de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil son importantes y primordiales a la hora de la toma de decisiones a nivel de legislación. Pero ¿cuáles crees tú que son esos principios activos que se deben tener en cuenta en la sociedad civil para que ellos puedan participar activamente en todos los procesos de la aplicación de la ley? Eh, claro, Carolina, esta participación de la ciudadanía debe ser muy, muy importante. Para no ir tan lejos, pues todo el tema que ocurrió con el paro nacional, eh, cuyo detonante fue la reforma tributaria, eh, pues ocasionó que realmente el pueblo se cansara, la ciudadanía se cansara de no sentirse escuchada y de no sentirse representada en los funcionarios y en las autoridades que pues nosotros hemos elegido por voto popular. Y, y esto ocasionó que en últimas pues se generara todo este detonante de lo que ocasionó el paro. Pero pues a partir también de eso mismo permitió que la ciudadanía se sintiera representada y pudieran empezar a participar en debate público eh, con respecto a esta reforma y creo que esto a esa reforma pues que en su momento impactó y ahora que al abrirse esa puerta pues da mucha más posibilidad para que la ciudadanía haga parte del debate público que permita modificar o tal vez llevar a exponer las necesidades de nosotros como ciudadanos para generar o crear nuevas leyes. Asimismo, pues existe también dentro del marco legal el cabildo abierto, donde también se pueden expresar este tipo em, de, de expresiones, Ujú. donde a través de la opinión del ciudadano puede expresar ante las autoridades gubernamentales las necesidades con respecto a alguna ley en específico o a una necesidad que atañe directamente eh, a una población determinada. Todo el tema de acciones legales, hay acciones que han sentado precedente para poder crear nuevas leyes, como por ejemplo todo esto del feminicidio. Se tuvieron que tomar como muchas acciones legales en todos estos procesos para que ya no se considerara como tal como un homicidio, sino como un feminicidio. Ujú. Em, También, pues, importante la participación de la ciudadanía en los referendos eh, que pues establezcan, porque esto permite impulsar o impulsar una ley o generar que esa ley no se cree. Ujú. Toda la parte de movilización que, pues como comentaba con el tema del paro nacional, pues se provocó todo este tema de movilización, de marchas para expresar la inconformidad con respecto a algún tema en específico y pues también todo el trabajo de redes que existe a través de los sindicatos y a través de muchas organizaciones que ayudan a que los ciudadanos puedan alzar su voz y puedan tener una participación más activa en cuanto a la aplicación, creación, modificación de la ley. Ok,
perfecto. Bueno, muchas gracias, Ingrid. Es importante resaltar en este conversatorio que hemos tenido eh, lo importante, y valga la redundancia, de la participación ciudadana antes de tomar cualquier tipo de decisiones. ¿M? La sociedad es a quienes va a llegar a beneficiar o afectar, teniendo en cuenta pues, los términos de referencia que se tengan a la hora de la aplicación, la aplicación de una nueva ley. Esto requiere un compromiso, esto requiere una perseverancia, requiere una organización, requiere una jerarquía, requiere una formación, requiere una interpretación adecuada sobre todo, ¿cierto? Es fundamental poder llegar a conocer y comprender todos los procedimientos legales a la hora de poder escudriñar un poco más en la legislación, ¿cierto? Y asimismo como los canales de transmisión, los canales de atención, las oportunidades que se puedan llegar a generar a nivel específico en la participación en cada uno de los contextos que son en mil a la hora de una aplicación nueva ley en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias al equipo que nos está escuchando en este momento por su audición. Quedamos muy atentos a los comentarios o referencias que nos puedan llegar a presentar y son muy bienvenidos. Mil gracias.